Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus che corda fidelium Sancti Spiritus illustrazione di Cristi, dona nobis Signore Spiritu recta sapere, ed ellos sempre consolazione godere, per Christum Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, la lección de hoy es muy hermosa. Van a gozar mucho, ya verán. Y además más sencilla que la de ayer era más profunda. Pero la de hoy es preciosa y de grandísimas consecuencias prácticas para nosotros. Vamos a contestar a 3 preguntas que se formula Santo Tomás en otros 3 artículos de la Suma Teológica, hablando todavía de la caridad increada, de la caridad tal como está en Dios. Pregunta: si Dios ama todas las cosas. Segundo, si las ama todas por igual. Y tercero, si ama más a las mejores que a las no tan buenas. Ya verán ustedes de cosas que dice por ustedes eso. Qué magnífico. Ya verán. Primero, si Dios ama todas las cosas, evidentísimo está la exageración. Basta leer el argumento de Santo Tomás para que vean clarísimamente que tiene que ser así. Dios, la conclusión suena así: Dios ama infinitamente todo cuanto existe. O sea, todo cuanto ha sido producido por su voluntad creadora. He aquí las pruebas. Primero la Sagrada Escritura. El teólogo tiene que probar sus cosas ante todo por la Sagrada Escritura, por la revelación. Y después viene la razón teológica para completarlo, para explicarlo. Pero el dato fundamental es de ser el bíblico, la revelación. En la Biblia está clarísimo. En el libro de la Sabiduría, 11, 25, 26, y en otros muchísimos puntos, pero en este está clarísimo, dice: pues amas todo cuanto existe, y nada aborreces de lo que has hecho, que no por odio hiciste cosa alguna. ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿O cómo podría conservarse sin ti? Es evidentísimo esto, dice el libro de la Sabiduría. El argumento de razón de Santo Tomás es clarísimo. Este texto de la Sagrada Escritura nos da la explicación profunda y al mismo tiempo sencillísima de lo que queremos probar. Todo cuanto existe fuera de Dios son seres creados. Ya les dije el otro día que todo cuanto existe es una criatura, hasta los ángeles, hasta la humanidad de Cristo. Todo lo que no es Dios es criatura. Todos son seres creados, que por lo mismo no tienen en sí mismos la razón de su existencia, sino únicamente en Dios. Existen porque Dios quiso, más exactamente porque Dios los quiso, ya que sin la voluntad divina creadora jamás hubieran podido llegar a la existencia. Pero como la conservación en el ser equivale a una creación continua, síguese que su existencia no depende solamente del acto creador que los sacó de la nada, sino también y en cada instante del acto conservador de Dios que los mantiene en el ser. Luego es tan claro y evidente que Dios quiere todo cuanto existe, que si dejara de querer alguna cosa, ipso facto, esa cosa dejaría de existir. Ha dicho alguien con una frase bellísima desde el punto de vista literario: si Dios se durmiese, se despertaría completamente solo. Toda la creación habría desaparecido. A la nada. Pero no tengan miedo que no tiene sueño. Dios nuestro Señor no se dormirá. Pero si prescindiese de su acción creadora, a la nada. De manera que todo cuando existe, porque Dios lo está causando. Mire, el ejemplo que ponemos siempre de la luz. La luz se enciende cuando damos al conmutador eléctrico. Pero no solamente en el momento de dar al conmutador eléctrico que entonces creamos la luz, sino todo el tiempo que está encendida tiene que mandarle la corriente, porque si en un instante dejan de mandar la corriente, apagada. Esto es evidentísimo. Si Dios se durmiese, se despertaría completamente solo. Ya no habría creación. No se dormirá, tengan cuidado. De esta doctrina tan profunda y sencilla a la vez, se siguen consecuencias muy prácticas. Escuchen las consecuencias. He aquí algunas de las más importantes. Primero,
Es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Todo el poder de todas las criaturas juntas, poder que por otra parte han recibido del mismo Dios, es pura impotencia ante un simple querer de Dios. Cuando Dios quiere una cosa con voluntad eficaz, porque a veces quiere unas cosas sin voluntad eficaz, ya hablaremos de eso también, cuando hablemos de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios quiere una cosa con voluntad eficaz, no hay fuerza humana que lo pueda decir. Ah, me lo dicho el Señor, que decía Santa Teresa, a mí que me importa. Si me dicen que no haga nada, no haré nada. Pero se hará, porque es voluntad del Señor. Ah, me lo dicho el Señor. Cuando Dios quiere una cosa, se hace. Segundo, la oración. La oración que mueve en cierto modo la voluntad misma de Dios a concedernos sus gracias, es una fuerza incomparablemente más formidable que todas las máquinas de guerra que ha inventado o puede inventar el hombre. Claro. Los 7 enanos están haciendo el ridículo y una monja de rodillas puede traer la paz del mundo. Santa Catarina de Siena sostenía en sus hombros la iglesia entera, ella sola. La oración, el peso formidable de la oración, está en sus manos. Tercera, considerados en cuanto seres, no en cuanto malos, Dios quiere la existencia de los mismos demonios y de los condenados del infierno y de los que están en pecado mortal. Si existen es porque Dios quiere su existencia, ya que no podrían existir contra el querer de Dios. Si Dios no quisiera que existieran, no existirían. Satanás existe porque Dios quiere que exista como ser, no como demonio. Y el pecador existe porque Dios quiere que exista como ser, no como pecador, pero como ser, sí, y le está sosteniendo. Ya lo hemos dicho muchas veces, por esencia, presencia y potencia está Dios en Satanás, y en un alma en pecado mortal. San Juan de la Cruz, nada menos que en la primera canción del Cántico Espiritual, se exalta de gozo y dice, oh, alma mía, qué alegría pensar que Dios estará siempre contigo, aunque estés en pecado mortal. Pues, claro, en este sentido está, aunque estemos en pecado mortal. A la dificultad sacada de la Sagrada Escritura que dice, has odiado todas las obradores de la maldad, Salmo 5:7 dice, contesta Santo Tomás, no hay inconveniente en que una misma cosa sea en un aspecto objeto de amor y en otro objeto de odio. Dios ama pues a los pecadores en cuanto son seres de determinada naturaleza, ya que como tales quieren ser y proceden de él. Pero en cuanto a pecadores, puede decirse que no existen, que les falta el ser. Y esto no proviene de Dios. Y en este aspecto son para él objeto de odio. Eso es profundísimo. El pecador en cuanto tal no existe. El pecado en cuanto tal no es ser, sino privación de ser. Un ejemplo bastante claro. Las tinieblas no existen. Las tinieblas son la nada. Las tinieblas son privación de luz. Pero existir no existen, las tinieblas no existen. El pecado no existe, es privación del bien, y la privación del bien es la nada, no existe. Es una nada mala, pero no existe. Qué profundo es eso. Si no me han entendido, lo siento, pero eso es así. Metafísica pura, ideología pura. Qué profundo Santo Tomás. Ay, predestinado por Dios para eso. Segunda conclusión. Dios no ama las... Oh, esto es maravilloso. Dios no ama las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las ama Dios. Eso es. Nosotros nos enamoramos de una cosa y la queremos cuando nos parece que es buena, que nos conviene. Entonces, si consideráramos que aquella cosa no nos conviene, no la amaríamos. Y Dios lo hace al revés. Dios hace que la cosa que ama Él es precisamente buena porque la ha amado Él, y al amarla le produce la bondad que tiene, porque Dios no puede estar sujeto a que venga después la acción de Dios después de la criatura. Dios no puede encontrar en la criatura nada que no sea de Él y entonces enamorarse. No, eso no es posible de ninguna manera, es al revés. Toda la bondad de las criaturas la causa Dios, y en la medida y en el grado en que lo causa Dios. Escuchen a Santo Tomás, que lo explican maravillosamente. Dios ama todo cuanto existe. Todo lo que existe, por el mero hecho de existir, es bueno, ya que el ser de cada cosa es un bien, como asimismo lo es cada una de sus perfecciones. Hemos demostrado, en otra parte lo hemos demostrado ya, que la voluntad de Dios es la causa de todo cuanto existe. Las cosas existen porque Dios ha querido que existan, es la voluntad de Dios, el que lo ha creado. Luego en tanto una cosa tiene el ser, u otra perfección cualquiera, en cuanto que Dios lo ha querido. Por consiguiente, Dios quiere algún bien para cada uno de los seres que existen,
Y como amar es precisamente querer el bien para otro, síguese que Dios ama todo lo que existe. Sin embargo, no lo ama del mismo modo que nosotros. Porque como nuestra voluntad no es la causa de la bondad de las cosas, sino que al contrario, esta bondad es la que mueve y excita como objeto de amor a nuestra voluntad, síguese que el amor por el que queremos el bien para alguien no es una causa de su bondad, sino que su bondad real o aparente es lo que provoca el amor en nosotros, por el cual queremos que conserve el bien que ya tiene y adquiera el que no posee, y en ello ponemos nuestro empeño. En cambio, el de Dios es un amor, fíjese bien la fórmula que va a dar, profundísimo. En cambio, el de Dios es un amor que crea e infunde la bondad en las criaturas. Una maravilla. Al revés de nosotros. Se comprende que tiene que ser así, porque de lo contrario se seguiría el absurdo de que un ser creado tendría alguna perfección o amabilidad no recibida de Dios, lo que es imposible y contradictorio, esto no es posible, ya que es Dios quien la sacó de la nada, dándole todo cuanto tiene de ser y de perfección. Claro, sería una contradicción, no, imposible. Este principio profundísimo y evidente, el amor de Dios crea e infunde la bondad en los seres creados, tiene enorme repercusión en toda la teología, y de él se desprenden consecuencias gravísimas, muy prácticas para nuestra vida espiritual. Escuchen algunas. Este principio, dice un teólogo, Domenico Padre, esto lo he sacado en la obra del padre Francisco Muñiz, fue profesor mío, profesor en Roma también, murió ya santamente Domenico, y lo dice muy bien, lo expresa muy bien. Dice, este principio de profunda raigambre metafísica, Dios crea y infunde el amor en las cosas, la bondad en las cosas, tiene en la teología de Santo Tomás enorme trascendencia, sobre todo en la cuestión de la predestinación y de la gracia. Es este un principio universal, que tiene aplicación lo mismo en el orden natural que en el sobrenatural. También en el orden sobrenatural debemos decir, Dios no quiere más a una persona porque sea más perfecta y más santa, sino que una persona es más perfecta y más santa porque Dios la quiere más a ella. Esta profunda doctrina tomista debe extirpar en nosotros todo principio de soberbia y de vanidad. Quien encuentre en sí mismo alguna buena cualidad o perfección, quien se crea más perfecto y mejor que su prójimo, sepa que esto obedece a que ha sido prevenido con mayor amor por parte de Dios, lo cual debe inducirle a un reconocimiento más humilde y más profundo para con el dador de todo bien. Es la misma doctrina que expresaba San Pablo cuando escribía, ¿quién es el que te ha hecho a ti preferible? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vale, que una persona puede ver que es mejor que otra, sí, no hay inconveniente. Qué duda cabe que Santa Teresa de Jesús, cuando escribía la séptima morada, veía que estaba ella en la séptima morada, que era una santata de primera categoría, lo veía. Y sin embargo, no solamente no se levantaba en su alma ningún sentimiento de vanidad, sino que estaba abrumada, que hubiera aquello ser el farolillo rojo, meterse debajo de la tierra. Y San Juan de la Cruz, cuando escribía la llama de amor viva, se daba perfectísimamente cuenta que él era el de la llama de amor viva, que estaba en la cumbre, que era un santato de primera categoría, lo veía. Pero al mismo tiempo deshecho de humildad, Señor, padecer y ser despreciado por ti, lo que quiero es que me desprecien, lo que quiero es ser el farolillo rojo. Precisamente por la luz que tienen, lo ven claro, que todo lo que tienen lo tienen. Pero ven que lo tienen, ven que son tantos. Sin embargo, no tienen ni sombra de vanidad, porque ven que todos ellos y que de ellos nada. Esto es magnífico, esto. La doctrina de este artículo prepara el terreno para los dos siguientes, que son clarísimos de sensibilismo y llenos también de consecuencias prácticas, como van a ver ahora. Segundo artículo. Si Dios ama todas las cosas por igual. Dice que sí, dice que no. Ya verán en qué forma sí y en qué forma no. Qué profundo también, y qué sencillo, y qué práctico. Escuchen. He aquí la respuesta de Santo Tomás, tan clara y evidente que no necesita explicación ni comentario alguno. Yo me limito a copiar las palabras de Santo Tomás, después hago un pequeño comentario, pero tan claro está lo que dice el santo que ya no hace falta más. Escuchen. Como amar es querer el bien para alguien, que una cosa se ame más o menos
puede suceder de dos maneras. Una, por parte del acto de la voluntad que ama. Que puede ser más o menos intenso. Y en este modo Dios no ama más unas cosas que otras, porque lo ama todo con un solo y simple acto de voluntad que no varía jamás y es infinito. Dios no puede amar más que infinitamente porque es infinito. Dios no puede amar finitamente, no puede, es que no puede. Hoy te decimos que Dios es omnipotente, impotente para ciertas cosas, pero para otras no. Dios, por ejemplo, no puede pecar. Dios no puede hacer un acto finito, no puede. O hace un acto infinito o no puede actuar, porque es que no tiene otra manera de ser. Tiene que ser infinito, a la puerta, no puede. Que ya no sé qué cosa es. Todo Dios es infinito, todo en absoluto es infinito. No puede hacer un acto finito. Por consiguiente, por parte de la voluntad de Dios, todo lo que ama lo ama infinitamente. Por parte de la voluntad, pero que no solamente quede en cuenta por parte de la voluntad, sino por parte de la cosa querida. Y por parte de la cosa querida, por parte del bien que se quiere para el amado, y en este sentido, amamos más a aquel para quien queremos mayor bien, aunque la intensidad del querer sea la misma. Así pues, es necesario decir que de este modo Dios ama unas cosas más que otras, porque como su amor es causa de la bondad de los seres, no habría unos mejores que otros si Dios no queriese a unos más que a otros, porque serían todos iguales. Clarísimo, clarísimo. Si hay unos que son mejores que otros, es porque Dios les ama más, porque les ha dado más. Si no, no serían mejores, seríamos todos iguales. De manera que por parte del acto de la voluntad, tal como sabe Dios, es infinito para todos, no puede hacerlo de otra manera. Pero por parte del bien que desea este y el de más allá, desea cosas distintas y diferentes y a unos más y a otros menos. ¿Por qué? Porque le da la gana. No hay razón para eso. Porque Dios quiere. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1 porque quiso. ¿Está? Pero que da a unos 5 y a otros 2 y a otros 1, esto es evidente. Amando infinitamente a todos, porque no puede amar de otra manera. Pero dándoles cosas distintas, porque lo quiere dar así. Sus razones infinitas tendrá, claro, pero no lo sabemos. Si esto repercute en la predestinación. ¿Por qué Pedro sí y Judas no? Santo Tomás se plantea el problema y con una serenidad tremenda. Depende tan simple y voluntad de Dios. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. No sabemos nada. Pero Dios quiere distintas cosas y a unos más y a otros menos, sin duda ninguna. Ya verán las consecuencias que vamos a sacar de esto. Este artículo, simple colorario del anterior, es de importancia decisiva para las cuestiones de la gracia y de la predestinación. Lleva de la mano, inevitablemente, a la eficacia intrínseca de la gracia y no por el consentimiento de la criatura, que no puede por sí misma producir el bien, independientemente de la divina moción, y a la predestinación enteramente gratuita, antes de la previsión de los méritos del predestinado. Son tesis capitales de la escuela tomista. La predestinación es gratuita. Dios predestina al que quiere. ¿Predestina uno para que vaya al infierno? Jamás. Herejía, condenado por la Iglesia. No predestina a nadie para el infierno. Pero a unos les predestina infaliblemente para el cielo y esos no fallarán. A los que eligió, justificó. A los que justificó, pues glorificó. Y eso no fallará. Lo otro fallará por culpa de los pecadores, no por culpa de Dios. Porque predestinación para el infierno no existe. Es una herejía condenada por la Iglesia. Pero de hecho, se condenarán algunos por su propia cuenta y razón. Y Dios lo permitirá. Por un decreto insondable que nosotros no podemos sospecharlo. Depende tan simple y voluntad de Dios. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. Pero ustedes duerman a pierna suelta, porque tienen 6 razones aplastantes de la esperanza segurísima. Están predestinados. Si no estuviesen predestinados, no se salvarían ni Dios. Por culpa de ustedes se condenarían. Pero están predestinadas, tranquilas. Tienen 6 argumentos aplastantes. Si aquello no les convenció, pues ya no se convencerá a nadie, claro. Bastante. Maravilla está la providencia de Dios. Maravilla está la providencia de Dios. Y ahora viene una cosa que tiene una importancia práctica enorme. El cuarto
Y el último artículo. El tercero de hoy, pero que es el cuarto de esta sección de la caridad increada. El primer artículo era el de ayer y estos tres son los de hoy. Este es el tercero de hoy y el último ya de la caridad increada. Mañana, si Dios quiere, empezaremos ya con la caridad creada, la virtud teológica de la caridad. Este último artículo dice: si Dios ama siempre las cosas mejores, si tiene un poco de sentido común y saben aplicar los principios que hemos dicho, ya está en una contestación, pero ya verán las consecuencias. La contestación es sencillísima, cualquiera de ustedes me lo diría ahora. ¿Ama Dios más a las cosas mejores que a las no tan buenas? ¿Coreanita? Evidentísimo que ama mejor a los mejores, eso es evidentísimo, no hace falta ni demostrarlo, pero ya verán las consecuencias. Otro artículo que no es sino un simple corolario del principio fundamental que hemos explicado más arriba. Dios, amando las cosas, crea e infunde en ellas su bondad. Escuchemos la respuesta de Santo Tomás a esta nueva cuestión. Conforme a lo que tenemos explicado, es necesario decir que Dios ama más las cosas que son mejores. Hemos dicho en efecto que amar a Dios más una cosa es querer para ella un bien mayor. Pues bien, como la voluntad de Dios es la causa de la bondad que tienen los seres, la razón de que unas cosas sean mejores que otras es porque Dios quiere para ellas mayores bienes. Por consiguiente, ama más a los mejores. Ese es el sentido clarísimo. Pero ya verán las consecuencias. En el argumento sed contra, además de esto, pone todavía otro argumento en el sed contra, el que sabe manejar la suma teológica, sabe encontrar las cosas. Dice, añade Santo Tomás, una nueva razón. Cada ser ama a su semejante, como se nos dice en el Eclesiástico 13:19. Pero las cosas son tanto mejores cuanto más se asemejan a Dios. Luego, como cada ser ama más a su semejante, los seres mejores son más amados de Dios porque están más cerca de Él. ¿Qué se distingue? ¿Qué se desprende de eso? Ahora lo verán enseguida. Dios ama más a Cristo hombre que a toda la creación universal entera sin comparación. Porque la humanidad de Cristo está hipostáticamente unida a Dios. Lo más cercano a Dios ya no puede ser más. Le ama mucho más que a la Virgen. Enseguida a la Virgen, claro. Pero ya en segundo lugar, a la criatura que más se acerca a Dios. En tercer lugar, para mí no me cabe la verdura, pues responde San José. Al tercero que más ama a Dios, San José, porque es el que más se acerca a Él. Y así es sucesivamente. De lo cual se desprende una consecuencia tremenda. Que como en el cielo nosotros amaremos las cosas como las ama Dios. No con el egoísmo con que y la ignorancia con que las amamos en este mundo. Allí amaremos más a los mejores que a los más íntimos nuestros. Amaremos incomparablemente más a Santa Teresa y a los santos que a nuestro padre y a nuestra madre, que estarán detrás. A medida que estén más cerca de Dios, más les amaremos. Y amaremos en primerísimo lugar a Cristo, en segundo lugar a la Virgen, en tercer lugar a San José y así, en la medida de la proximidad de Dios. Y nuestra familia vendrá mucho más atrás, porque no están tan cerca de Dios, aunque sean bienaventurados. A estos preciosos. Ya en este mundo debíamos hacerlo así, hijas mías. Amar a los más santos, pero como no sabemos quiénes son, pues vamos a amarnos todos por igual, porque no sabemos quiénes son, eso lo sabe Dios. Pero si supiéramos quién es el más santo, a ese teníamos que amarle más que a los demás, para estar más cerca de Dios. Bueno, pues ahora vamos a poner unas dificultades que son preciosas. Son 5 papelitos que nos va a poner nuestro Señor. Y digo, Santo Tomás, 5 papelitos de dificultades, y las resuelve magistralmente. Y claro, al resolverlas nos da una doctrina maravillosa, que por eso quiero decirlo. Aunque pase un poco el tiempo, no pierden el tiempo, no. Estamos aprovechándolo. Esto después les entenderá el amor de Dios, que es lo que yo intento. Lo único que intento es quemarlas a todas, abrazarlas en el amor de Dios. Pues vamos a hacer estas cosas, vamos a ver. Este principio es muy fecundo, principalmente para determinar el orden de la caridad. Como precisaremos el lugar correspondiente, y ya llegaremos a eso, al orden de la caridad, pero ya se lo acabo de indicar ahora. El orden de la caridad es según la proximidad de Dios. En la solución a las dificultades que el mismo Santo Tomás se plantea, redondea Santo Tomás esta magnífica doctrina, tan fecunda en aplicaciones teóricas y en consecuencias prácticas. Vamos a recoger íntegramente las dificultades con sus respuestas correspondientes. Los 5 papelitos de Santo Tomás y la respuesta que da, maravillosos. Primer papelito. Primera dificultad. Cristo es sin duda mejor que todo el género humano.
porque es Dios y hombre al mismo tiempo. Sin embargo, Dios amó más al género humano que a Cristo, porque dice San Pablo que no perdonó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Luego, no siempre ama a Dios más las cosas que son mejores. Nos amó más a nosotros que a Cristo, y Cristo es mejor que nosotros. Ese es el papelito. Ya sabe resolver, ¿verdad? Poco más o menos ya sabe resolver, claro. Cualquiera que tenga un poco de juicio no sabe resolver, pero ya verá usted qué bonito, cómo resuelve Santo Tomás, claro. Dice así: no solo ama a Dios más a Cristo que a todo el linaje humano, sino también más que al conjunto de todas las criaturas de toda la creación universal, puesto que quiso para él un bien mayor, elevándolo a la gloria hipostática. Amigo, ahí está el amor de Dios en la elevación a la gloria hipostática. ¿Qué más da a lo demás? Aunque le crucifique, ese no tiene importancia. Lo ha elevado a la unión hipostática. Por consiguiente, al que más ha querido, a Cristo, que lo ha elevado a la unión hipostática. Para mirar. Porque le dio un nombre sobre todo hombre, de manera que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Por lo demás, en nada empaña su grandeza el hecho de que Dios le haya entregado a la muerte para la salvación del género humano. Al contrario, de ahí le proviene el ser triunfador glorioso. Adquirió el título de Cristo Rey en la cruz. Un nuevo título que adquirió en la cruz. Por eso dice el profeta Isaías: sobre su hombro lleva la soberanía, la realeza. Cristo Rey ante todo y sobre todo porque está crucificado. De aquí se desprende una gran senda práctica para nosotros, hijas mías. Como el amor de Dios hacia una persona o cosa nos traza la norma y la intensidad con que debemos amarla nosotros, fíjese que hemos de amar a Cristo y preferir su amistad a todos los demás amores y amistades del mundo, estando dispuestos a romper con todos ellos y aún a perder la misma vida antes que separarnos de Cristo. Vale más la amistad de Cristo que la posesión y el disfrute eterno de todos cuantos placeres y felicidades puedan proporcionarles todas las criaturas del universo entero juntas. Dejarnos quemar vivos por Cristo, quemar vivos, sin vacilar. Y luego enseguida la Virgen, y enseguida la José, y todo lo que hemos dicho antes. Segundo papelito. Como ven, son de cuidado estos papelitos magníficos. El ángel, dice Santo Tomás, es mejor que el hombre. Sí. La naturaleza angélica es mejor que la de la humana, eso es cabe duda. Nosotros estamos en el cuarto plano, los ángeles están en el quinto, y arriba, en un plano infinito, Dios. El ángel es mejor que el hombre, sin duda ninguna. Sí, y dice, y el ángel es mejor que el hombre. Pues con referencia a este se dice en un salmo: le has hecho un poco inferior a los ángeles. A nosotros nos ha hecho un poco inferiores a los ángeles. Somos inferiores a los ángeles. Salmo 8:6. Y esto, no obstante, Dios ama más al hombre que al ángel. Como dice San Pablo en la epístola a los Hebreos 2:16. No socorrió a los ángeles, no los redimió, sino a la descendencia de Abraham. Luego, no siempre ama a Dios más a los que es mejor, ¿no? A los ángeles no los redimió. Si los hubiera redimido, hubieran salido del infierno todos los condenados enseguida y los demonios. Y no. Es de fe que existe el infierno con demonios y condenados. Para que no los redimió. Y a nosotros sí. Y como es ciertísimo, que el ángel es superior al hombre, luego no siempre ama a Dios lo mejor, sino que algunas veces, pues por capricho, por lo que quiera, ama al que es menos. La verdad que contestación tan preciosa. Respuesta. Hace distinciones como todo teólogo profundo. No dice nunca sí o no, sino que distingue y hace distinciones. Examina el problema desde todos los puntos de vista. Dice: si se trata de la naturaleza humana, asumida por el Verbo divino en la persona de Cristo, la ama Dios más que a todos los ángeles del mundo entero juntos, la naturaleza humana ya. Pero si después hablamos de la naturaleza individual de cada uno de nosotros, primero la naturaleza humana ya se ve que está por encima de los ángeles en Cristo. Eso ya está claro. Pero a ver en nosotros que no estamos elevados a la unión hipostática, a ver, en que nosotros, ¿qué pasa? Dice: si en cambio se trata de la naturaleza humana en común, o sea, la nuestra, y se la compara con la angélica, en el orden de la gracia y de la gloria somos iguales a los ángeles, porque ellos tienen la gracia, nosotros también. Ellos tienen la gloria, nosotros también. O sea que estamos igualados en el orden de la gracia, en el orden sobrenatural. Pero en el orden natural no. En el orden natural ellos están por encima de nosotros. ¿Qué pasa en el orden natural? Escuchen, digo, qué bonito lo que va a decir. Qué bonito.
En el orden de la gracia y de la gloria hallamos que somos iguales, porque una misma es la medida del ángel y del hombre, como se dice en el Apocalipsis 21:17. De tal suerte, sin embargo, que en cuanto a esto, hay algunos hombres superiores a algunos ángeles, en el orden de la gracia, y ciertos ángeles superiores a algunos hombres. No cabe la menor duda que San Juan de la Cruz está muy por encima de muchísimos millones de ángeles. Santa Teresa de Jesús, con toda seguridad, que está colocada entre el coro de los serafines y tiene 8 jerarquías debajo de ella. Su padre Santo Domingo, querubín, serafín, seguro. Hay santos que están por encima de los ángeles. Y hay ángeles que están muy por encima de los hombres. Hay de todo. Una maravilla. Pero en cuanto a la condición de su naturaleza, por su naturaleza, y verán qué bonito es lo que va a decir ahora. Por su naturaleza, el ángel es mejor que el hombre. Por su naturaleza, y que lo hemos dicho, sí. Y si bien Dios asumió la naturaleza humana y no la angélica, no lo hizo porque en absoluto amara más al hombre que al ángel. Qué bonito lo que va a decir. Sino porque el hombre lo necesitaba más. Lo mismo que un buen padre de familia da cosas de más precio a un criado enfermo que a un hijo sano. El colmo de la belleza, vamos, esto ya es sublime. Lo necesitábamos más y se compadeció más de nosotros, porque los ángeles estaban en el cielo, entonces, ya está. Y por eso, un padre bueno le da más cosas al criado enfermo que al hijo sano, si tiene entrañas de caridad y de compasión, como las tiene Dios. Esto es maravilloso, maravilloso. Y último papelito, todavía, dos, quedan 2 todavía. El tercero dice así: San Pedro fue mejor que San Juan, porque amaba más a Cristo. Y por eso el Señor, sabiéndolo de antemano, le hizo esta pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y a pesar de ello, Cristo amó más a San Juan que a San Pedro, porque comentando el citado texto de San Juan, Simón, ¿me amas más?, dice San Agustín, la señal que distingue a Juan de los demás discípulos, no solamente que le amaba, sino que le amaba más que a los otros. Luego no siempre es lo mejor lo que Dios ama más. Santo Tomás responde 4 o 5 opiniones. Primero recoge 4 o 5 opiniones que no le gustan, la rechaza. No, eso no está bien dicho, la rechaza. Y por último pone la suya. Usted la suya, qué curiosa es. Rechaza 4 o 5 opiniones que no valen, ahora los verán, y luego pone la suya y esa es la que vale. Las soluciones dadas a la dificultad que suscita la comparación entre San Pedro y San Juan son numerosas. ¿Sí? San Agustín da una explicación simbólica, diciendo que la vida activa, personificada en Pedro, ama más a Dios que la contemplativa, representada por San Juan, porque siente más las penurias de la vida presente y desea con mayor ansia liberarse de ellas e ir a Dios. Y sin embargo, Dios ama más la vida contemplativa porque la prolonga más, ya que no termina con la vida del cuerpo, sino que es eterna. En el cielo tendremos vida contemplativa. No le gusta eso de que prefiera la vida activa en este mundo. No le gusta a Santo Tomás. Otra opinión. Otros lo explican diciendo que Pedro amó más a Cristo en sus miembros. Y en esta forma fue también más amado de Cristo, pues lo encomendó la Iglesia, le hizo el Papa. Y en cambio Juan amó más a Cristo en sí mismo. Y de igual forma fue más amado por él, y por ello le encomendó a su madre. A San Pedro le encomendó la Iglesia, pero a San Juan le encomendó a su madre. Yo no sé cuál de las dos cosas es preferible, no sabría decirlo. Otros dicen que no se sabe quién de los dos amó más a Cristo, ni a cuál de ellos amó Dios más en orden al mayor grado de gloria eterna. Sin embargo, de Pedro se dice que amó más por su decisión e impetuoso fervor, y de Juan, que fue más amado por ciertos indicios de familiaridad que preferentemente le prodigaba a Cristo en atención a su juventud y a su pureza. Por fin dicen otros que Cristo amó más a Pedro otorgándole un más excelente don de caridad, y amó más a Juan concediéndole mayor don de inteligencia, y que por tanto Pedro fue propiamente el mejor y más amado, y Juan lo fue solo en cierto sentido. No le gusta tampoco Santo Tomás.
Y nos va a decir su razón, que es de un sentido común aplastante. ¿Qué sentido común tenía Santo Tomás? Una inteligencia tan clara y al mismo tiempo que es sentido común. Dice, pero sea de esto lo que fuere, parece presuntuoso querer dirimir esta cuestión, ya que, como dice en los Proverbios 16:2, quien pesa los espíritus es el Señor y nadie más. No te metas en camisa donde varas. Es la solución de Santo Tomás. Esa es la solución de Santo Tomás. Eso lo sabe Dios. ¿Qué te eres? ¿Quién es Pedro? ¿Qué sabes tú? A mí me parece que Santa Teresa quizás sea la santa más grande del cielo, pero me puedo equivocar, puede ser que sea otra. Una monjita que ni siquiera está canonizada, a lo mejor es más grande que Santa Teresa en el cielo. No sabemos eso. No es que no nos metamos en camisa once varas. Y ahora viene el quinto y último papelito. Ahora sí que es el último ya. El último papelito, quinto. Un inocente es mejor que un pecador. Bueno, pues todavía quedan dos. Un inocente es mejor que un penitente, porque la penitencia es la segunda tabla después del naufragio, como dice San Jerónimo. Y sin embargo Dios ama más al penitente que al inocente, porque dice el Evangelio, yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. Luego Dios no siempre ama más a los mejores. ¿Qué responderían? Apliquen los principios y enseguida sacarán una consecuencia. Vean cómo los aplica Santo Tomás. Lo mismo puede ceder un inocente a un penitente que éste a aquel. Porque sea inocente o penitente, el mejor y más amado es el que mayor caudal de gracia tenga. Sin embargo, en igualdad de condiciones, los dos tienen la misma gracia. La más digna y más amada es la inocencia. En igualdad de condiciones, Dios ama mucho más la inocencia que la penitencia, en igualdad de condiciones. Y si a pesar de esto se dice que Dios se alegra más por el penitente que por el inocente, es debido a que de ordinario los pecadores arrepentidos son más cautos, más humildes y más fervorosos. Por esto dice San Gregorio que en una batalla militar, el jefe estima más al soldado que después de haber huido vuelve y ataca ardorosamente al enemigo, que al que nunca huyó, pero se estuvo tranquilito en la trinchera, no hizo nada. Puede decirse también que un mismo don de gracia representa más para el penitente que mereció castigo que para el inocente que no lo mereció. Como la misma cantidad de dinero constituye un don mayor cuando se da a un mendigo que cuando se entrega a un rey que no lo necesita. Qué bonito todo, y qué exacto, y qué de sentido común, al mismo tiempo que es tan profundo. Y ahora viene ya el último, ahora sí que es el último, el quinto. Dice así: un justo que a la postre se ha de condenar es mejor que un pecador que al fin se salva. Puede ocurrir efectivamente que una persona viva 30, 40 años justamente, santamente, pero después se deja influenciar por el mundo, el demonio, la carne, lo abandona todo, lo deja todo y vive en pecado mortal y se condena. Puede ocurrir. Y puede ocurrir también que un hombre, una persona, ha estado 40 o 50 años pecando y a la hora de la muerte se arrepiente, se convierte y el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede ocurrir eso. Y dice, bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? Un justo que a la postre se ha de condenar es mejor que un pecador que al fin se salva. Pero Dios ama más al pecador predestinado porque quiere para él un bien mayor, que es la vida eterna. Luego no siempre ama a Dios más al que es mejor. Y contesta diciendo que a ese predestinado que ahora está en pecado le ama más en cuanto que alcanzará la vida eterna, pero no en este momento en que está en pecado, en ese momento no, sino entonces. Claro está. ¿Qué pasa cuando decimos que Dios es inmutable? Que Dios no se puede mudar nunca, que Dios no cambia nunca, es imposible. Y Santo Tomás pone aquel argumento que el año pasado les expliqué. Sí, Dios cambia, porque hubo un tiempo en que amaba a Judas cuando era apóstol, y hubo un tiempo en que ya no le amaba porque se hizo un traidor, ya no le amaba, ya no le hizo. Entonces Dios cambia. La concepción de Santo Tomás no cambia. El que cambió fue Judas. Mientras estaba a la derecha, Dios le amaba con la labor que tiene a todos los que están a la derecha. Y cuando Judas se pasó a la izquierda del pecado, Dios le odió porque odia a toda la gente que tiene el pecado. O sea que Dios no cambió, el que cambió fue Judas. Claro. Por esto es el caso del pecador, que se salva, y del justo que se condena.
Puesto que la bondad de las cosas tiene por causa la voluntad de Dios, la bondad de aquel a quien Dios ama debe referirse al tiempo en que por bondad divina se haya de dar algún bien, cuando se haya de salvar. Luego, con relación al tiempo en que el pecador predestinado haya de recibir por voluntad divina un bien mayor, que es la salvación eterna, eso es mejor, aunque haya habido otro tiempo en que fue peor, e incluso otro en que fue ni bueno ni malo. ¿Ya hemos terminado? Como ven, es precioso todo esto. Yo no sé cómo los que hemos estudiado teología, y todos los curas lo han estudiado y demás, no somos locos de amor de Dios, O es que no hemos estudiado bien la teología, que no nos la has explicado bien, o no la hemos asimilado, o qué, porque vamos sabiendo esas cosas para volverse loco. El día y de noche no pensar más que en Dios y en Cristo, nada más. No tiene valor, no tiene sentido. ¡Cuánta inconsciencia, Dios mío! En los que debíamos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Que no somos luz del mundo ni sal de la tierra, Dios mío. Recen, que la oración es omnipotente. Es su misión de ustedes, es la misión de ustedes. De día y de noche. Por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos. Pero sobre todo la luz del mundo, que sea luz del mundo. Y la sal de la tierra, que sea sal de la tierra. Seguiremos con la caridad, que es como ven una cosa maravillosa. Y llegaremos hasta donde Dios quiera que lleguemos. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran señal. Amén.